Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con la diputada nacional, doctora Mónica Frade. Buenas tardes, Mónica. Hola, Mario, ¿cómo estás? Te escucho Muy muy bien. bajito. Bueno, y realmente sorprendido por el proyecto de ley que estás impulsando de prevención de violencia en deportes de contacto físico. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que te motivó a hacer esta presentación del proyecto y cuáles son los rasgos sobresalientes de este proyecto? Bueno, Mario, en realidad quedé conmovida, como la mayoría de todos en la sociedad, por el episodio de este chico Fernando Báez, a manos de patadas salvajes propinadas por un grupo de rugby. En realidad venía siguiendo el tema de hechos de violencia que se vienen sucediendo, y es un tema que estaba ahí el día que ocurre esto. Todo lo que envolvió el hecho me conmovió bastante, así que en realidad lo primero que hice es ponerme a hablar con médicos deportólogos, con rugbyers, con psicólogos, y en realidad arribé a algunas conclusiones que me parecía que tenían que ser recogidas en algún proyecto de ley. Si bien es cierto que la violencia atraviesa toda la sociedad y que el rugby per se no es violento, pero sí me parecía que había algunas falencias que rodeaban al rugby que eran necesarios tratarlas. Y el proyecto entonces tiene 3 pilares. Uno, por supuesto, que es la capacitación en tema de discriminación, en derechos humanos en el sentido amplio, en temas de violencia, para que sean obligatoriamente capacitados todos los años. Un segundo pilar tiene que ver con el antidoping obligatorio. Sabes que es bastante frecuente, y no quiero hablar solo del rugby, por eso es un proyecto un poco más abarcativo, que tiene que ver con lucha libre, con boxeo, digamos, con disciplinas que digamos en las que la violencia física y el contacto físico de estas características está presente y es el eje. El tema del antidoping obligatorio me parece que es sustancial, por eso uno de los artículos es la modificación de uno de los artículos de la ley antidoping para que no sea azaroso, sino que sea obligatorio en las pretemporadas, que son las épocas del año donde en general hay más consumos de anabólicos y de otras sustancias lícitas e ilícitas. Y un tercer pilar es la obligatoriedad de someterse a controles psíquicos. Es decir, los rugbyers tienen un estrictísimo control físico todos los años, y no se entiende por qué no tienen psíquico, teniendo en cuenta todos estos elementos y este contexto que estamos planteando. De modo que, digamos, esto también me pareció importante. Pero lo que también me parece importante destacar es, vos sabés que se ha hablado mucho estos días de los bautismos, las bienvenidas que le dan cuando acceden a categorías superiores. Y la verdad que me conmovió mucho hablar con rugbyers, me conmovió muchísimo, porque hicieron como catarsis, y en realidad cada uno me contó la experiencia que había tenido en esos bautismos, y te digo que te corre frío por la espalda. Y en esto, a mí me llamó mucho la atención estos días que ni los directores técnicos ni las autoridades de clubes admitan que conocen esto o que vieron esto. Cuando lo ven, lo conocen y les consta. Por lo tanto, en la ley contiene también algo que sé que va a traer polémica, y es una responsabilidad directa de aquellos que, teniendo obligación de controlar en los ámbitos deportivos, no controlan esto. Porque en general los controles se hacen muy laxos, y me parece que ahí hay un nivel de responsabilidad o de encubrimiento de ciertas situaciones que realmente son episodios. Mira, no entendía por qué se producía eso en el ámbito del rugby, en un país donde habíamos eliminado el servicio militar obligatorio por las bailadas que le hacían a los chicos, que terminaron con la muerte de Carrasco. Entonces, a mí me parece que todo esto tiene que ponerse a consideración, y la sociedad lo tiene que discutir, y con esto no es que vamos a terminar con la violencia en la sociedad, pero son bolsones
son bolsones que deben ser revisados y controlados por el Estado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Daniel de Abrantes te va a hacer una consulta. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Mira, aprovecho para consultarte por un tema que vinculado a este lamentable hecho, ¿no? A este crimen. Y tiene que ver con declaraciones de un periodista, de Raúl Colman, que generaron alguna controversia, donde él salió a plantear que se estaba, digamos, desde los medios estaban pidiendo penas de reclusión perpetua y penas de cárcel por toda la vida para estos chicos que cometieron este crimen atroz, y a él dice: esto a mí me produce ruido, y me parece que es una exageración, porque hay una diferencia entre este hecho vandálico, y que es una barbaridad, y entre el tipo que carga una ametralladora, se mete a un banco y mata a un cajero robando una caja, ¿viste? Como que son los dos son crímenes, pero son crímenes que tienen, digamos, connotaciones distintas. ¿Qué opinás vos de eso? Bueno, pero en realidad creo que la ley penal no se exime de hacer consideraciones tan subjetivas. Uh-huh. No me parece que se trate de qué pensamos. ¿O qué dice la ley? Es clara en que hay una penalidad cuando se mata en ciertas circunstancias, que en este caso los hechos que rodean van a ser tenidos en cuenta, la frialdad, el abandono, digamos, la premeditación o no. Yo no quisiera entrar en consideraciones polémicas, porque me parece que es una espiral en el que nunca terminamos y donde entran a jugar cuestiones ideológicas, formativas, sociológicas y demás. Lo que creo es que hay un código penal que es igual para todos. Y entonces acá quizá a veces estamos también atravesados por quién es el victimario, ¿no? Y la sociedad por ahí le impacta más cuando el victimario es de cierta clase social, uh-huh. Digamos que porque incluso todos piensan en los padres de esos chicos, y bueno, pero no se hace el mismo análisis cuando los padres de esos chicos son pobres o viven en lugares marginales, donde parece que hemos naturalizado que el pobre va preso casi inexorablemente y que los padres de esos chicos nunca sufren. Yo creo que hay que despojar de todo esto y analizar objetivamente el escenario del crimen, las consecuencias y los comportamientos de los chicos que han participado. Yo incluso, Daniel, en el proyecto digo que muchas veces los cuerpos de estos chicos pueden ser consideradas armas en sí, por la capacidad que tienen de daño usando su propio cuerpo. Yo la verdad que no me quiero meter en esa discusión, no es una discusión que me parece que sea útil, porque cuando cargamos de subjetividades nos alejamos de ese objetivo. Ayer tuvimos una entrevista muy interesante con un médico psiquiatra, ayúdame Mario en el nombre. Martín Segovia, la verdad, muy interesante. Y él, desde su especialidad, la psiquiatría, él planteaba que cada uno de estos casos merece un proceso de deconstrucción para entender uh-huh. por qué se llega a esa situación, ¿no? Claro. Y digamos que es una mirada distinta de la mirada legal, ¿no? Es una mirada desde la salud y desde la recuperación de la salud de la gente que promueve un hecho de semejante violencia, ¿no? Uh-huh. Pero también, bueno, yo coincido con lo que vos decís, que nuestra sociedad está cruzada por cuestiones de clase, y evidentemente si analizamos o si vemos quiénes habitan las cárceles, vamos a encontrar que mayoritariamente son pobres, ¿sí? Y muchísimos son jóvenes, y esto es así, pero bueno, también tenemos que pensar que tenemos que trabajar para ir hacia una sociedad que evite este tipo de situaciones, y a una sociedad que
se plantee un horizonte a mediano plazo sin cárceles, ¿no? O el plazo. Bueno, sí, vamos, está bien, pero vamos al tema más específico que plantea, que es en los deportes de contacto físico. Y además prevención. Vos fíjate que la ley, digamos, le da a llamar prevención de la violencia, porque creo que cuando los hechos sucedieron llegamos tarde. Por eso me parece que el Estado tiene que intervenir para hacer jugar a todos los actores de estos bolsones de violencia, para que cada uno revise sus comportamientos, porque también es una... Mirá, así como existe una familia judicial y existe una familia política, estos días debo decir que descubrí la familia del rugby. Con las cadenas de complicidades increíbles que hay en el rugby, incluso en los propios familiares. Porque, a ver, ¿cómo admitir cómo los papás de los jugadores de rugby, cómo pueden admitir en silencio la existencia de bautismos? Entonces, lo que digo es, todos en esta sociedad tenemos que trabajar para prevenir la violencia. Y por supuesto que estos chicos no los ha hecho así el rugby. Creo que ahí hay que revisar familias, escuelas, ámbitos, en fin, no es tan lineal la cuestión, ni creo que una ley vaya a resolver todo. Lo que creo es que el Estado tiene que prevenir y hacer jugar a los actores y tratar de que culturalmente entendamos que no podemos cubrir la violencia. Hemos avanzado un montón en el tema de violencia de género, pero sabés que yo desde hace mucho tiempo vengo planteando, es como que agotamos toda nuestra preocupación en la violencia de género y no abordamos la violencia. Y me parece que ahí todos nos tenemos que cargar la mochila y participar activamente en la prevención. Por eso los controles psicológicos, por eso también el antidoping, porque digamos el consumo de anabólicos o de sustancias lícitas o ilícitas generan también una incidencia, y esto no lo digo yo, sino que digamos traté de escuchar las voces entendidas en este tema, y sí tiene una incidencia directa en los comportamientos, en la ira, en la agresión, entonces yo creo que están comprometidos acá muchas aristas, muchos temas. Como fuera esto tiene por propósito la prevención, o sea que tratemos de llegar tarde lo menos posible. Claro. Mónica, yo te voy a decir, el rugby sí es violento. No sé quién te dijo que no era violento. No, bueno, a ver, yo te voy a decir la frase con la que un rugby consultado arranca. Me dijo: Moni, nosotros estamos capacitados para dañar. Bueno, por eso, el rugby es como decir que el boxeo no es violento. Bueno, quiero ser quiero tratar de que nadie se sienta estigmatizado. No, son deportes violentos. Incluso el tema es tan interesante que la verdad que podríamos hablar horas, pero yo vi cuando Emil Griffith, en un ring, por la falta de intervención adecuada de un árbitro, mató a Benny Kid Pared, un boxeador cubano, que lo llevaron naturalmente con ya en las 10 de última y falleció en el camino entre el ring y el hospital donde lo iban a atender por la cantidad enorme de trompadas que había recibido. Tengo la impresión de que así como alguien tiene que aprender a usar un arma, que realmente un arma es para matar, un arma de fuego es para matar y hasta un puñal puede serlo, me parece que todo el que practica deporte, que en términos generales, si querés algún día charlamos mucho más, pero yo iba a jugar al fútbol aquí en el Gran Buenos Aires y terminábamos muchas veces mal. El tema son los límites, me parece a mí, y me parece que lo que no funcionó en el caso de los rugbyers es el límite por parte de 10 tipos que terminaron pegándole a uno hasta matarlo, ¿no? Así es. Bueno, mira, yo nunca entiendo, voy a hacer público mi interrogante, no entiendo por qué en un cuadrilátero 2 personas pueden pactar que se van a pegar incluso hasta la muerte, y cuando bajan del cuadrilátero eso es delito.
Entonces, hay cosas con las que, si vos me decís, creo que no deberían permitir. Incluso hace poco en lucha libre, también en un campeonato mundial hubo un muerto. Me parece que estas disciplinas que históricamente en sociedades menos violentas cumplían otro tipo de función más deportiva, hoy en estos contextos de violencia creciente como que adoptan otras formas, y me parece que hay que ponerles otra mirada y hay que generar la discusión y no hacerse el tonto, porque la verdad que yo en esto del rugby lo que he visto todo este tiempo que estuve trabajando en el tema es mucha gente que se hace la tonta, la que no sabe nada y sabe todo. Sí. Entonces, mira, hasta llegué a encontrar un rugby acá en Quilmes, en mi zona, que hace 15 años hizo una denuncia porque lo quisieron violar con una botella en uno de esos bautismos. Ah, amigo. Entonces, esto lleva muchos años con mucho silencio y con estas situaciones completamente naturalizadas por la familia rugby. Así que ojalá esto, ojalá mis pares en la Cámara entiendan que es necesario regularlo, controlarlo y como esto, tantas otras cosas más, por supuesto. Bueno, de nuestra parte te felicitamos por la presentación de la Ley de Prevención de Violencia en Deportes de Contacto Físico. Creo que es un aporte significativo a la posibilidad de vivir en una sociedad sin violencia, o por lo menos reducirla a la mínima expresión. Así es. Así que nuestra felicitación, Mónica, te mandamos un beso y muchas gracias por participar aquí en La Brújula. Gracias, beso Mario y beso a vos, Daniel. Gracias. Bueno, hemos hablado con la diputada nacional, doctora Mónica Frade.